que la gente quiere tener otras formas de vivir y entonces deja las aulas de clase, lamentablemente, ¿verdad? Además de que las personas que emigran saben que aunque tengan acá estudios, incluso de nivel superior, cuando llegan a otros países, especialmente a Estados Unidos o España, que es donde normalmente la gente emigra, sus estudios allá pues realmente no cuentan. Entonces, mejor se van sin terminar escuelas, sin terminar colegios para trabajar allá. Ahora, hay otros países que reciben personas más bien con estudios, por ejemplo, Canadá, incluso los nacionaliza, ya es una cuestión también de fondos de pensiones y esas cuestiones también. Pero sí, el hecho de que los estudiantes están dejando las aulas de clase, pues sí es evidente, ¿verdad? A ver, ¿qué otras cosas podríamos nosotros investigar en cuanto a educación? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Ya relacionando, por ejemplo, sus áreas específicas y la educación, ¿qué cosas podríamos investigar? Pues creo, Lick, buenos días Buenos nuevamente, días. Sí, que bueno. otro factor importante a investigar sería hasta dónde estamos preparados los docentes para enfrentar esta nueva era que se nos viene de tecnología. ¿Qué tan preparados estamos? Porque hay muchos maestros que creo que tienen plaza y que están con magisterio todavía, que porque ya se van a jubilar o porque no sé qué motivo, nunca terminaron sus estudios, nunca llegaron a sacar una licenciatura. Entonces ellos siguen con ese miedo de tocar una computadora de repente, hasta ahorita que ya vino la pandemia, creo que empezaron ese proceso de actualización. Y aparte que no es solamente el hecho de, por ejemplo, saberse conectar o tener acceso a conectarse, ¿verdad? Sino que también es una cuestión de saber trasladar las actividades que uno da normalmente en un aula, la forma tradicional de enseñanza, a trasladarla ya a, por ejemplo, una plataforma o utilizar ya digamos, una herramienta tipo Meet, Zoom o cualquiera que nos sirva para poder dar clases, pero hacerlo de una manera diferente. Saber seleccionar contenidos, por ejemplo. El hecho de tener, por ejemplo, en una plataforma actividades no significa que yo voy a dejarle al estudiante que tome un examen de ahí, lo imprima, lo desarrolle y me lo vuelva a subir tal cual, ya para que yo lo imprima y lo revise, ¿verdad? No tiene sentido usar nada más como un correo electrónico las plataformas, sino que hay herramientas dentro de la plataforma que uno puede utilizar para poder trabajar con los estudiantes. Y los estudiantes de ahora, que son tecnológicos, pues necesitan que se les motive en esas cuestiones de tecnología con otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces ya hay juegos que los estudiantes pueden desarrollar, hay otro tipo de actividades que se les pueden encomendar donde ellos puedan mostrar todo lo que ellos conocen de tecnología. Y entonces así el aprendizaje va siendo más ameno, el alumno va tomando más responsabilidad y esos elementos que veíamos en los temas que ustedes tocaron para efecto de la infografía, ¿verdad? Donde se habla de los cambios que ahora realmente tiene la educación. Y en general hay muchas cosas que nosotros podemos estudiar en cuestiones educativas, incluso, por ejemplo, qué actividades o qué formas de aprendizaje son más útiles que otros, qué técnicas puedo utilizar, puedo hacer una especie de experimentos en las aulas de clase donde yo pueda decir qué sucede si yo utilizo esta otra técnica de estudio, entonces, de enseñanza, perdón, entonces aplicar diferentes técnicas y hacer esas experiencias con los estudiantes. En las aulas de clase, ¿verdad? En cuanto a investigación educativa, ya fuera de las aulas también, dentro del mismo ambiente de la escuela, las relaciones entre docentes, relación alumnos, docentes, cuestiones, De por ejemplo, familia. la cuestión familiar que afecta también. ¿Sí, Sonia? Sí, que yo creo que también el tema que usted estaba tratando del uso, por ejemplo, de las estrategias de enseñanza, es importante porque en unos módulos anteriores que veíamos ese tema,
veíamos estudios interesantes, pero de otros países. Entonces, en el módulo se ha recurrido mucho a esas investigaciones hechas en otros países. Algunas, sí, pocas en nuestro país, pero significa que hay un campo grande para trabajar. A nosotros nos dieron unos artículos bien redactados y todo, y el tema era sencillo, ¿verdad? Como en 20, hicieron un estudio sobre estrategias de enseñanza, creo que salieron como 25 y plantearon las ventajas y desventajas que veían los docentes, etcétera. Entonces creo que sí hay un campo grande para eso. Sí, la verdad, y fíjense que en el caso, por ejemplo, de las personas que estudian las maestrías en la universidad pedagógica, las maestrías de enseñanza, por ejemplo, enseñanza de las matemáticas, enseñanza de las ciencias naturales, han encontrado bastantes oportunidades en aula para poder hacer sus investigaciones. Han puesto en práctica estrategias novedosas y han estudiado los grupos antes de la aplicación de esas estrategias y posterior a la aplicación y han resultado cosas bastante interesantes, ¿verdad? Toda esa aceptación, porque querramos aceptarlo o no, pues nuestros estudiantes ahora son diferentes y hay que tratarlos de manera diferente también. Marcia. Buenos días. Buenos Sí, días. con respecto a lo que a la compañera Sonia decía, hay una temática también, pero es bien amplia y que de ahí se puede desglosar un sinfín de subtemas con respecto, por ejemplo, a lo que es el currículo educativo, la nueva, diría yo, reorganización o reorientación de los estándares educativos, los efectos en tiempo de pandemia y post-pandemia, por ejemplo. Son investigaciones novedosas que se podrían incluir y que a partir de ellas, como usted nos explicaba, que los cambios que vienen posterior a una investigación, por ejemplo, qué es ya lo más práctico, y de eso, de un currículo educativo, por ejemplo, se pueden sacar un sinfín de situaciones que se pueden investigar por áreas disciplinar o por el mismo sector educativo incluso. Exacto, y fíjense que a veces, bueno, que lamentablemente, por ejemplo, nuestra dirigencia magisterial está orientada ya más a una cuestión política o una cuestión de repente monetaria, ¿verdad? Ya para efectos, por ejemplo, de incrementos de salario y esas cuestiones, y se entiende, pues, pero realmente como colegios magisteriales también podríamos tener buenas propuestas para ser factores de cambio. Si se han hecho situaciones en algunos colegios, investigaciones en colegios y puedan mostrarse, digamos, al resto de colegas y pudiese de repente, pues, trasladarse las experiencias educativas que se han tenido en alguna institución hacia otra, pues sería muy interesante ver las propuestas educativas ya a nivel de política educativa vendrían a partir de quienes están realmente en los actos educativos. No esperaríamos a que, por ejemplo, nos traigan, digamos, lo que sucede aquí en el país, que traen consultores de otros países con otros tipos de educación a venir y hacer que nuestro currículum cambie para ya nada más como una idea de otro país a trasladarla acá en lugar de ver cómo es nuestra situación y que desde ahí pues provenga ese cambio. Diga, Marcia. Sí, pienso que va muy de la mano con lo que Sonia decía, ¿verdad? Con respecto a esos artículos que nosotros en un momento leímos sobre estrategias o innovaciones en otros países. Creo que el mismo monopolio en diferentes sectores, tanto político, social, económico en el país, de repente no permiten esos cambios o esa inclusión de estrategias. Entonces, de repente tenemos que acudir a otros sistemas educativos, ¿verdad? Para tratar de ponerlos en práctica de una forma individual, no generalizada. Y eso es lo que pienso que también lleva a un retraso educativo, ¿verdad? Es un comentario ya aparte, o que realmente nosotros no logramos un estándar a nivel universal, pues vaya, de Latinoamérica, por ejemplo, no logramos una estandarización en cuanto a educación.
Y ese es un problema social enorme, pues, que amerita lo que es investigación para propiciar verdaderos cambios. Y si se hace de repente, en ponerlos en práctica, es de una forma bien empírica, sin ninguna metodología, o sea, a veces hasta por sentido común o por experiencia propia, ¿verdad? De querer hacer un cambio, pero que realmente se da, creo que es bien poco. Creo que el campo de la investigación, sí creo que sí hay personas muy estudiosas, creo que hay personas que tratan de hacer, pero es un porcentaje bien reducido o desconocido de repente por las pocas publicaciones que también se puedan dar en diferentes áreas, o que se desconoce a quién acudir en determinado caso. Exacto, y realmente estamos recibiendo propuestas que a veces no se adaptan a nuestros ambientes, a nuestros estudiantes, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde deberían venir estas investigaciones y que podrían ser utilizadas para poder nosotros tener pues nuevas propuestas, ¿verdad? Y que no queden nada más como simples estudios, sino que realmente generen un cambio. Deberían de venir de quienes están en el ambiente educativo y en general pues son los estudiantes. De ahí pueden surgir buenas propuestas de investigación, los docentes, las autoridades educativas y en esa línea, fíjense, va avanzando hacia funcionarios públicos, quienes nos van a pedir o nos van digamos, a utilizar los ambientes educativos para poder hacer investigación educativa. Lo pueden hacer investigadores independientes también. Hay organismos internacionales que vienen y estudian la situación de la educación en el país. Hay organizaciones y hay fundaciones que no tienen fines de lucro, pueden ser nacionales o pueden ser extranjeras, y también vienen y hacen estudios sobre la educación en el país. De repente vemos que hay universidades que buscan tener alianza con las instituciones nuestras, por ejemplo, Universidad Nacional Autónoma o la Universidad Pedagógica Nacional, y estas universidades entonces hacen un convenio para poder hacer investigación a nivel de educación aquí en el país. Ese tipo de propuestas pues las vamos a encontrar normalmente aquí en el país, porque igual somos como país y como ya ambiente de educación, somos también objeto de estudio. Entonces vienen de otros países y hacen investigaciones. Por ejemplo, cuando van a hacer comparaciones educativas a nivel de América Latina, en nuestro país pues también está incluido. Entonces se hacen esas investigaciones propiciadas por ellos, ¿verdad? Pero en general se haga la investigación propiciada por ellos o se haga la investigación propiciada por agentes nuestros o nuestros mismos estudiantes o nosotros mismos como docentes, eso se trata de investigación educativa. Ahora, la investigación educativa, les decía, es investigación científica. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar que la investigación educativa puede ser también cuantitativa y cualitativa. No quiere decir aquí que existe investigación cualitativa, investigación cuantitativa, investigación educativa. No es un tipo de investigación más, ¿verdad? Es un tipo de investigación científica que se hace específicamente en el área de educación. Como que dijéramos nosotros, vamos a tener investigación médica, por ejemplo, o vamos a tener investigación psicológica. Entonces nosotros, y porque es lo que nos compete, hablamos de investigación educativa, que en general también puede ser señalada, porque es investigación científica, en un enfoque de tipo cuantitativo y un enfoque de tipo cualitativo. Incluso pues el enfoque mixto, como les decía. Y recordando un poco, para que nosotros retomemos lo que veíamos la semana pasada en cuanto a cuantitativo y cualitativo, recordemos que en el caso de la investigación cuantitativa, hablamos de factores numéricos, de resultados que pueden ser generalizados a otros ambientes, ¿verdad? Aquí en este caso yo puedo, por ejemplo, hacer estudios donde vea el asunto de la deserción escolar y lo haga, digamos, a nivel de país y tome muestra de cada una de las ciudades, muestras específicas así de determinadas escuelas, que sean representativas del resto de escuelas del país. Y cuando ya obtengo esos resultados, entonces yo puedo ver o puedo decir cómo es la situación de la deserción a nivel de país. Porque la investigación cuantitativa, con la forma como se toma la información y cómo se analiza, puede permitirme hacer ese tipo de generalizaciones.
Ahora, si yo hago investigaciones específicas por ejemplo, en una escuela, un centro básico o en un instituto, y yo hago una investigación de tipo cualitativo con sus docentes o con sus estudiantes, entonces son investigaciones que se quedan dentro de esa institución y que no me van a permitir hacer generalizaciones, pero también son investigación educativa, solamente que con un enfoque diferente. Entonces, estos tipos de enfoques son aplicables en la investigación que se hace en nuestras escuelas, en nuestra educación, en nuestro ambiente escolar. ¿Cómo va a ser el proceso? Pues el proceso va a ser igual que la investigación científica, ¿verdad? Recordemos, siempre es investigación científica. Entonces, comenzamos seleccionando problemas, ¿verdad? O viendo cómo mejoramos ciencia. Acuérdense que nosotros estamos tratando acá de enfrentarnos a la ciencia y de mejorar o de ver las realidades de una manera diferente. Entonces, no necesariamente es que nos vamos a encontrar un problema así grave como el asunto de la deserción, sino que nosotros podemos encontrarnos situaciones que sean objeto de mejora en el caso de las técnicas de enseñanza, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a encontrar nosotros situaciones dentro de los ambientes escolares que puedan permitir basarse en teorías apropiadas y hacer toda la parte de diseño metodológico para llegar, en ese caso, a tener resultados que me permitan generar soluciones a esos problemas que tenemos. Lo ideal, como les digo, cuando hacemos investigación, no es que terminando la investigación nuestro informe se quedó ahí empapelado o se quedó allá muy bonito en una biblioteca. No, el asunto es que si nosotros hacemos investigación y estamos tratando un problema, pues sirva ese resultado para poder generar soluciones de alguna manera. Entonces viene el asunto o ya el proceso de socialización de esos resultados, que sería lo interesante. Entonces, si hice una investigación en un instituto, porque a mí me la encargaron la investigación porque era producto, por ejemplo, de mi tesis, entonces yo ahora me reúno con el director, me reúno con los profesores, les muestro los resultados y de ahí pueden surgir también propuestas para poder mejorar las condiciones o las situaciones que se estén presentando en los institutos. Entonces, la idea es, si yo utilicé un centro de estudios como objeto de estudio, pues que mis resultados sean mostrados a ellos para que puedan tomarse decisiones basándose en los resultados que yo les pueda mostrar. Si a mí me abrieron las puertas en un colegio para que haga una investigación sobre la relación entre docentes, por ejemplo, entonces que mis resultados les sirvan para ellos poder hacer mejoras en cuanto a esas situaciones que se hayan podido encontrar. Entonces, que no se quede simplemente como que utilicé el centro de estudios como un objeto de estudio y ya me llevé los resultados, los presenté, me gradué, tuve mi maestría y muy bien, gracias al colegio que me permitió hacer la investigación, sino que yo entonces tengo que darles a ellos los resultados, ¿verdad? Es un producto que también a ellos les pertenece y que ellos se puedan generar algunas propuestas para poder solucionar los problemas, conocer ya la situación en sí. La educación es un campo de investigación y también es un campo de práctica, ¿verdad? Además de dar clases, lo puede utilizar como centro de investigación y eso es muy apropiado. La educación es un área de investigación interdisciplinar. Recuérdenme, quién era el padre de la interdisciplinaridad? O de este asunto de utilizar diferentes ciencias, ¿se acuerdan? Ahora que han estado leyendo. Piaget. Jean Piaget, correcto, ¿verdad? Es el que nos decía que podíamos tener relaciones entre diferentes ciencias. Igual aquí en las aulas de clase, como son diferentes materias o diferentes áreas de estudio las que se dan, también ahí tenemos investigación que se puede aprovechar ya en ese sentido, ¿verdad? Ver problemas desde diferentes puntos de vista. No es lo mismo a que yo vea, por ejemplo, el asunto de las dificultades de aprendizaje, que yo lo vea si soy profesor de español, a que yo lo vea si soy profesor de matemática. Entonces, yo voy teniendo perspectivas diferentes o puedo, imagínense, analizar estudiantes que normalmente tienen problemas en ciertas materias
ver qué capacidades muestran en otras, porque ahí entonces voy conociendo más a los estudiantes. Entonces, aquí se puede dar todo ese juego de mezcla de disciplinas para poder tener explicaciones a los problemas educativos que se muestran en los estudiantes. O en cuanto a las prácticas educativas, ¿verdad? No es lo mismo enseñar español que enseñar matemáticas, que enseñar ciencias naturales. Entonces, por ahí podemos encontrar situaciones bien interesantes. La práctica educativa se centra en la enseñanza y el aprendizaje. Incluye factores que influyen en la enseñanza, como el desarrollo del currículum, las innovaciones, la propia administración, que es otro asunto, ¿verdad? El asunto del liderazgo, por ejemplo, de los directores, el desarrollo del docente y las políticas educativas. El conocimiento basado en la investigación refleja esta dualidad de la educación como un campo de estudio y como el centro de práctica donde ya nosotros damos clase, ¿verdad? Donde nosotros hacemos toda esa experiencia educativa. Ahora, ¿qué limitaciones vamos a encontrar en cuanto a la investigación educativa? Aquí hay algunas situaciones relacionadas, por ejemplo, con el asunto legal y el asunto ético. Cuando nosotros hacemos investigación en las aulas de clase, por ejemplo, yo no puedo decir, como estos son mis estudiantes, entonces yo los puedo tomar como objeto de estudio y voy a hacer una investigación de tal tipo. No, ya aquí hay una cuestión también de que estoy tratando con niños. Por lo tanto, los niños tienen que ser o tener un permiso para poder participar en las investigaciones de sus papás. Entonces, sus papás tienen que estar enterados de lo que se está haciendo, de las investigaciones que se están realizando, ¿verdad? Ahora, no es lo mismo si yo voy y aplico un cuestionario a que si yo hago, por ejemplo, una evaluación ya de tipo cualitativo, donde yo voy a hacer preguntas a los estudiantes. Entonces, yo ahí tengo que tener consentimiento informado y como son menores de edad, entonces necesito que sus padres me autoricen a hacer esas investigaciones. Entonces, en ese sentido es un poco más complicado, no es que no pueda hacer la investigación, pero sí tengo que tener en cuenta esa situación. Además de que las instituciones educativas, sobre todo si son públicas, ¿verdad? Tienen ciertas características, entonces ahí habría que ver también, dependiendo de los temas que podamos o querramos estudiar, qué situaciones podemos encontrar por políticas, por ejemplo, que ya estén muy definidas o situaciones que de repente no se puedan cambiar tan fácil, ¿verdad? Yo no puedo llegar y decir a una escuela, ya no vamos a usar constructivismo, sino que vamos a utilizar un modelo de competencias. No puedo hacerlo así nada más porque tengo políticas educativas que me dicen cómo debo funcionar. Entonces, en ese aspecto también hay que ser cuidadosos, ¿verdad? Además de que son instituciones de personas, que son situaciones cambiantes, el tiempo está también presentándome algunas situaciones. Yo no podría, por ejemplo, hacer estudios ya de tipo longitudinal que se lleven demasiado tiempo, porque los estudiantes están un año académico y pasan a un grado diferente. Entonces, esas situaciones tienen que tomarse muy en cuenta también, ¿verdad? En cuanto a dificultades metodológicas, también podríamos ver algunas situaciones ahí. Y en general va a ser complejo en ese sentido, pero no significa que no se puedan hacer las investigaciones y que no puedan resultar investigaciones muy buenas, muy apropiadas, ¿verdad? Con propuestas interesantes. Ahora, está también en el caso de las instituciones educativas el aspecto de las líneas de investigación. A veces, para no tener así tan disparado, digamos, estas investigaciones que se desarrollan en aula, muchas instituciones lo que hacen es establecerse líneas así específicas de investigación para poder enmarcar las investigaciones y que no se salgan de algo, por ejemplo, en las universidades, de temas así que se puedan desarrollar y que sirvan para orientar esas investigaciones. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, en las instituciones, este es las líneas de investigación de la Universidad Pedagógica, que son esas líneas o esos marcos que van a estar vigentes en algún determinado tiempo, que van a ser revisadas también constantemente. Entonces, una línea de investigación lo que hace es darme a mí
un marco para poder centrar allí ciertos tipos de investigación. Por ejemplo, aquí en la pedagógica tenemos la línea de investigación que se llama profesión docente. Entonces, todas las investigaciones relacionadas con la profesión van a estar enmarcadas aquí, en esa línea de investigación. De hecho, si alguien está haciendo una investigación por cuenta propia o si alguien la está haciendo porque es parte de una tesis, por ejemplo, entonces dice, bueno, mi tema es de tal tipo y esto se enmarca en, y ya escoge una de estas líneas de investigación. Entonces, están como reunidas los tipos de investigación en ese marco de líneas que la institución tiene, que es ese de profesión docente. Está el de calidad y equidad de la educación. Entonces, cuando se hable, por ejemplo, de inclusión, va a estar en este marco. Si se habla de calidad en la educación, va a estar en este marco. Si ya se tienen cuestiones relacionadas, por ejemplo, con la gestión de riesgos o el cambio climático, entonces van a estar enmarcadas en esta otra línea, que se llama así, cambio climático y gestión integral de riesgo. Por ejemplo, muchas de las investigaciones relacionadas con o desarrolladas por los estudiantes de las maestrías de ciencias naturales van a caer en esta, ¿verdad? Porque van a ser cuestiones relacionadas con ambiente y estas cuestiones. Puede ser que ya sea a nivel de marco político, entonces esas investigaciones serían en la línea de política educativa. Sí, Verónica. Una pregunta, ¿está esta carrera ahí en la pedagógica de cambio climático y gestión de riesgo? Como carrera no, fíjese, lo único que la universidad es parte de un programa de sello verde, entonces por eso tiene también relación y está también utilizando investigaciones o haciendo investigaciones en este sentido y por eso existe esa línea de investigación aquí. Como carrera no. Ni diplomado. Diplomado en este momento que yo sepa, no. No, gracias. ¿Verdad? Pero sí se están abriendo, por ejemplo, cursos, porque como eso es algo relativamente nuevo para la institución, entonces se comienza pues capacitando a las personas de dentro, para ya después ofrecerlo a personas ya de fuera de la institución. Es que es muy interesante porque creo que yo he estado buscando esa área y no la encuentro aquí en Honduras. Ajá. No Déjenme averiguarles si ya están abriendo a público, porque sí se hacen convenios con algunas instituciones y se hacen así cursos específicos. Dígame, Nelson. Sí, doctora, un diplomado que es muy bueno, pero ese solo lo dan para docentes, que es el de diplomado de competencias. Uf, súper bueno, súper bueno. Pero según nos dijeron los de DEPRODO, supuestamente ya el 2022 lo van a habilitar para el público en general. Entonces, cuando ustedes se den cuenta de ese diplomado, se los recomiendo. Y más bien ya van a llevar buena base de la mayoría de los módulos para ese diplomado. Y es muy bueno, la verdad. El de formación de competencias, correcto. Sí, doctora. ¿Y por qué tuvo acceso usted, Nelson? ¿Usted trabaja con la universidad? Sí, doctora. Yo trabajo con programas especiales. Ah, ok, excelente. Sí. Muy bien. Sí, en efecto, DEPRODO, que es el departamento que se encarga de capacitar a los profesores, ¿verdad? Aparte, pues se capacita a los administrativos ya por el área de recursos humanos, que son las dos, digamos, los dos departamentos que se encargan, pues, de hacer que todas estas temáticas sean dadas al interior. De hecho, si DEPRODO lo mencionó que para 2022, entonces significa que por ahí vamos a encontrar ya que se comparta ese diplomado, que en efecto es un diplomado muy bueno, son como 200 horas de muy buen trabajo. Y también se están abriendo otros relacionados también con estas cuestiones tecnológicas, ¿verdad? Porque una cosa es que nosotros sepamos utilizar Meet, a que nosotros sepamos utilizar todas esas herramientas que existen para poder tener
clases como debería ser en un ambiente de esto, ¿verdad? Entonces, por ahí hay también otras propuestas interesantes. Bien, entonces, en estas líneas de investigación que están relacionadas con lo que la universidad hace, vamos a encontrar también una línea de investigación que se llama estudios disciplinares, que aquí en estudios disciplinares van cuestiones ya de algo más específico de áreas, por ejemplo, como la administración, ¿verdad? Porque tenemos en la universidad carreras relacionadas con esto. Por ejemplo, el Departamento de Educación Comercial, que ofrece la carrera de educación comercial como tal y la de hostelería y turismo. Entonces, los estudios relacionados con esas áreas se vienen a ubicar aquí dentro de lo que son estudios disciplinares. Entonces, por ahí tenemos líneas de investigación que abarcan todo lo que podría darse en cuanto a investigación se refiere dentro de la universidad pedagógica. Entonces, aquí vemos, y les dejé el cuadrito tal cual lo publica la universidad, que estas líneas de investigación son válidas de 2020 a 2022. Significa que la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado ya el otro año comienza a hacer revisión de estas líneas para poder hacer nuevas propuestas, porque las líneas de investigación también se agotan. Puede ser que ya no existan muchos, por ejemplo, estudios que se puedan enmarcar dentro de cambio climático, por ejemplo. Entonces, ya vendría a sustituirse la línea por otra línea de investigación. Entonces, se hace revisión siempre para poder actualizar esta situación. Si ustedes se van a hacer una búsqueda en diferentes universidades, van a encontrar también que las líneas de investigación son latentes y son parte de las instituciones. Ustedes van a ver que la mayoría de las universidades, pues tienen, las que tienen investigación, claro, tienen esas líneas definidas, porque así enmarcan sus investigaciones sin ningún problema, ¿verdad? Esa línea que también le permite a los estudiantes dirigir un poco sus investigaciones, ¿verdad? Saber qué tipo de cosas podría tener como investigación. Y dentro de cada una de ellas, cuando ustedes accesan a conocer un poco más de estas líneas de investigación, tienen por ahí ideas de los tipos de investigación que se podrían desarrollar, ¿verdad? Ya para poder conocer un poco sobre esas líneas en las universidades, ustedes pueden hacer ahí una búsqueda y ver que en efecto, pues las universidades que tienen un departamento de investigación o que tienen maestrías, ¿verdad? Porque no todas las universidades tienen maestrías, por ahí tienen definidas sus áreas de investigación también. Muy bien, esto es en cuanto a investigación educativa, y un tema que nos quedaba también pendiente es ya específicamente, antes de entrar a estos tres que ustedes ya leyeron para efecto del foro, es el asunto de la investigación-acción, que esta investigación-acción es ahora sí más específica que la investigación educativa cuando la menciono así de manera general. ¿Qué quiere decir investigación-acción? Si ustedes son del área de la salud, ¿dónde harían investigaciones? En un hospital, en una clínica. En hospitales, ¿verdad? En hospitales, en centros de salud. Esa sería como su centro de batalla. Entonces, ahí es donde usted hace su investigación. Se llama investigación-acción porque es investigación que hago en el lugar donde trabajo. Entonces, cuando yo digo investigación-acción en cuanto a educación se refiere, ¿cuál es mi centro de trabajo? ¿Cuál es mi campo de batalla? ¿A dónde van ustedes día a día si son maestros? En el centro educativo. Aulas. En las aulas, en los en centros las aulas de educativos. clase, correcto, en los centros educativos, aulas de clase específicamente, ahí es su centro de batalla. ¿Qué tipo de situaciones puede encontrarse allí en el centro de batalla? Entonces, cuando surge esto de la investigación-acción dentro del campo de la educación, porque antes surgió específicamente para cuestiones médicas, ¿verdad? Cuando empezaron a estudiar o a investigar los mismos doctores, ¿verdad? Situaciones que se encontraban, por ejemplo, enfermedades nuevas o nuevos tratamientos, ese tipo de situaciones. Entonces viene y se adapta también investigación-acción ya para específicamente educación.
La investigación-acción se concibe como un método de investigación cuyo propósito se dirige a que el docente reflexione su propia práctica educativa. Entonces, allí el docente puede, junto con sus estudiantes, encontrar temáticas que se puedan abordar, que se puedan investigar y que puedan, de alguna manera resolverse esas situaciones a partir de los resultados que pueda ir encontrando. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, problemas de enseñanza-aprendizaje, vamos a encontrar situaciones, digamos, de relaciones entre estudiantes, situaciones, imagínense, de liderazgo entre los estudiantes, porque aunque son niños chiquititos y ahora que hasta política hay en las escuelas, con esto también de los gobiernos escolares, entonces estas cuestiones, ¿verdad? O estas capacidades que los niños desde pequeñitos van mostrando son también objeto de estudio, ¿verdad? Yo puedo encontrarme esas situaciones con mis estudiantes, entonces ahí hago yo las investigaciones. Y puedo al mismo tiempo ser investigador y también ser parte del objeto de estudio que se está investigando, ¿verdad? Es una situación que se da allí en los centros educativos. Esa investigación-acción es un enfoque cada vez más popular entre los investigadores a pequeña escala, ¿verdad? Por ejemplo, de las ciencias sociales. Entonces, aquí vamos a ver cuestiones, por ejemplo, de la educación. Vamos a ver que esto es aplicable en la salud, ¿verdad? En la asistencia social y esto, pero que para nosotros lo que compete, investigación-acción, nuestras aulas de clase, situaciones que se estén dando en nuestros centros de estudio. Aquí volvemos nosotros a los compañeros, digamos a los colegas, los volvemos investigadores y los volvemos objeto de estudio y esa relación que se da, esa investigación que se da, pues resulta mucho mejor para poder comprometerse con los resultados que surjan y con las propuestas de mejora a partir de esos resultados. Entonces, aquí vamos a encontrar que el hecho de ser parte de la investigación y de reconocerse como parte de un problema específico dentro de las instituciones, pues permite también que al final el mismo cuerpo docente pues quede comprometido para poder tener soluciones a esos problemas. La investigación-acción, a diferencia de otros enfoques de investigación cuantitativa, ya específicamente en el asunto cuantitativo, se caracteriza porque es educativa, porque trata a las personas como miembros de grupos sociales, se va a ir orientando a ese tipo de situaciones, aunque la cuestión cuantitativa, sea una cuestión numérica, al menos sí vamos a considerar que son personas miembros de grupos sociales. Se va a centrar en problemas, así específicamente en el contexto educativo. Se basa en una relación de investigación en la que las personas implicadas son participantes en el proceso de cambio, lo que les decía, y esto es pues lo más interesante porque aquí es donde nosotros podríamos lograr muchos resultados buenos, ¿verdad? A partir de una investigación, muchos cambios que podrían darse dentro de las instituciones por haber sido parte de la investigación como tal, ¿verdad? Haber sido parte ya también de la misma investigación o del mismo objeto de estudio, entonces ahí hay más compromiso también por hacer que las cosas cambien. Si nosotros comparamos esta investigación-acción con la investigación cualitativa, vamos a decir que se diferencia un poco en ese sentido, ese diseño, porque implica una intervención de cambio y busca resolver problemas así específicos de las instituciones que estoy investigando. Tiene por objetivo la mejora y la participación, eso va a estar latente siempre, y consiste en un proceso cíclico en el que la investigación, la acción y la evaluación están vinculadas entre sí. Entonces, aquí nosotros podemos decir que la investigación educativa de la que veníamos hablando antes es investigación científica, ¿verdad? Y en cuanto a allá específicamente los enfoques, podríamos decir que investigación-acción sería uno de ellos, ¿verdad?
Siempre investigación-acción como una especie de investigación cuantitativa, siempre investigación-acción como una especie de investigación cualitativa, con esas pequeñas diferencias, ¿verdad? De que ya está haciéndose en una institución específica y de que las personas que están siendo investigadas son parte de la institución y son parte del problema y son parte de la solución de ese problema también, ¿verdad? Que estamos haciendo la investigación ahí en el campo de batalla. Ahora, esta investigación-acción tiene rasgos que la definen, ¿verdad? Vamos a encontrar que hay una cuestión de acción donde vamos nosotros a buscar mejoras, donde vamos a encontrar problemas prácticos que puedan ser analizados y solucionados de alguna manera, que dentro de ya específicamente la investigación como tal, siempre va a existir esto del rigor metodológico, ¿verdad? Que es una nueva forma de hacer investigación porque la hace ahí en el campo específico, ¿verdad? Que es una investigación siempre amplia, flexible y que en este sentido pues nos vamos a ir orientando a cambiar actitudes de la gente, que estamos estudiando. Si yo hago, por ejemplo, una investigación de tipo cuantitativo y yo tomé en cuenta toda la población, imagínense, de Tegucigalpa, seleccioné una muestra, hice generalizaciones y ya dije cómo está la situación en Tegucigalpa. ¿Quién va a hacer que la gente cambie? Nadie, ¿verdad? Realmente yo voy a hacer la propuesta, voy a hacer la presentación de los resultados de la investigación, pero ya va a quedar en cada persona tomar en cuenta qué es lo que está pasando y si va a comprometerse con un cambio. Pero en el caso de la investigación-acción, por ser un ambiente un poco más reducido y por ser las personas también parte así más participante, digamos, de esa investigación, entonces su actitud hacia la investigación va a ser diferente. Su función que va a estar encaminada durante el proceso de investigación también, pues nos va a dar como resultado de que esta gente aquí sí se comprometa con el cambio, sí se comprometa con los resultados de la investigación, a aceptarlos y a utilizarlos para poder tener ya algunas propuestas de mejora. Entonces, eso es lo interesante de la investigación-acción, ¿verdad? De que aquí sí no se van a quedar los resultados así nada más, no se van a empapelar, sino que aquí sí vamos a tener nosotros oportunidad de mejorar las instituciones como tal. ¿Para qué nos va a servir la investigación-acción? Pues sirve porque promueve una nueva forma de actuar, inicia un esfuerzo de innovación y mejoramiento de nuestra práctica que debe ser sometida permanentemente a análisis, evaluación y reflexión. También nos va a servir porque facilita la generación de nuevo conocimiento al docente investigador, porque aquí el mismo docente es investigador, al grupo de involucrados, que son parte también de ese equipo de investigación, conocimientos que parten de la experiencia y especialmente de los deseos de mejora, ¿verdad? Si encontramos un problema si identificamos un problema en nuestro centro educativo, ese deseo por mejorar va a hacer que nos comprometamos con la investigación como tal, ¿verdad? Que estemos desarrollando esa investigación de mejor manera. Permite la movilización y el fortalecimiento de las organizaciones de base al incorporarla dentro de la dinámica de participación y cuestionamiento en busca de solución a la problemática que se ha encontrado. Entonces, aquí nosotros hacemos que toda esta gente que está siendo investigada sea parte del proceso también y que entonces tengamos buenos resultados. Permite un mejor empleo de los recursos disponibles al analizar de manera colectiva las necesidades y asumir las opciones existentes. No es lo mismo a que llegue alguien a investigar a un centro educativo una problemática y asuma muchas cosas, a que la gente que es parte de la investigación también colabore y por lo tanto, a partir de todas esas experiencias que esta gente tiene, se logre tener un mejor marco para poder desarrollar la investigación. Y en general, pues esa investigación-acción logra una transformación de la realidad, ¿verdad? Esto se da
con el proceso mismo de ejecución. A veces cuando nosotros estamos haciendo investigación y se está involucrando a la gente en ese proceso, desde ese momento ya se va sintiendo un cambio, porque las personas que participan activamente en las investigaciones de una vez van también mostrando soluciones a las situaciones que se van encontrando. Entonces, hacer la investigación ahí con los colegas, hacer la investigación ahí con nuestros estudiantes, pues resulta de una mejor manera. El proceso de la investigación-acción viene siendo como un proceso espiral. Va a haber una planificación, va a haber acción, va a haber observación, va a haber reflexión, que esa reflexión va a permitir que nosotros regresemos en caso de que existan todavía problemas que puedan ser revisados y que puedan ser objeto de mejora. Entonces vuelve a comenzar ese ciclo donde hacemos la planificación, acción, observación, reflexión, ¿verdad? Para poder encontrarnos con soluciones que sean prácticas. No significa que esto esté alejado de del método científico, ¿verdad? Esta parte implica también aplicar esa rigurosidad de la ciencia, ¿verdad? Eso no queda fuera en este caso. Vamos a encontrar aquí las etapas normales de la investigación, ¿verdad? La parte del planteamiento del problema, la parte de el delimitar los objetivos también, todo esto, las hipótesis y los planes de acción que se puedan o se quieran o se propongan, el desarrollo de las propuestas de mejora, que va a ser lo más interesante en esto, la evaluación y las lecciones aprendidas, y la difusión de resultados, ¿verdad? Ya nos reunimos como grupo y mostramos qué encontramos de esa investigación que hicimos todos juntos, ya así en general, dirigidos por alguien que sí tenga un poco más de experiencia en el asunto de la investigación para poder nosotros tener un proceso que esté bien desarrollado. ¿Cuáles van a ser las características entonces de esta investigación-acción? Vamos a encontrar que esta investigación-acción es colaborativa, es participativa. Aquí sí vamos a ver a todos los profesores involucrados. Es democrática, es autoevaluativa, conduce de esa manera de espiral hacia la acción o la reflexión, es interactiva, permite retroalimentación continua, porque como estamos ahí enfrentados al problema y somos parte de ese problema, entonces también vamos a tener esa retroalimentación en cualquier momento. Facilita una aplicación inmediata. Aquí estoy haciendo investigación con la misma gente involucrada en el problema, por lo tanto no necesito irme allá a las autoridades a nivel de Estado, por ejemplo, en cuanto a educación, sino que yo ahí tengo al director, ahí tengo a los profesores, entonces ahí puedo tomar decisiones para solucionar los problemas. Se realiza dentro de un contexto situacional, contribuye tanto a la ciencia social como al cambio social y apoya la capacidad transformadora del docente, ¿verdad? Aquí, como docente, pues terminamos aprendiendo qué es esto de la investigación y aparte comprometidos con los problemas que se están investigando y con las soluciones para poder mejorar esos problemas. Entonces, aquí vamos a encontrar en el asunto de la investigación-acción muchas oportunidades para mejorar situaciones que se dan en los centros educativos, ¿verdad? Esta es una forma también de sacar nuestros centros adelante. Ahora, ¿qué sucede en los centros educativos nuestros? Que realmente no todos los que dirigen los centros educativos están dispuestos a situaciones como esta, ¿verdad? Por ejemplo, habrá directores que se opongan a que se realicen investigaciones en su centro de estudio porque tienen temor a que se evidencien malas prácticas. Por ejemplo, situaciones, digamos, por ejemplo, de si es un liderazgo muy autocrático, digamos, ¿verdad? O si de repente se conoce que el asunto de las relaciones interpersonales no es buena en la institución, puede ser que a algunos directores no les parezca que se ponga en evidencia eso, ¿verdad? Entonces, por ahí podríamos encontrarnos ese tipo de situaciones. Igual vamos a encontrar gente que se niegue a ser parte de este proceso.
¿verdad? Pero si las condiciones se dan y hay apertura en los centros educativos para realizar investigaciones ahí mismo en mi centro educativo, con mi gente, con mis colegas, con mis estudiantes, entonces podríamos tener cosas muy buenas para poder mejorar los centros educativos. A veces decimos, este centro educativo es público, este otro centro educativo también es público, ¿por qué son tan diferentes? Hay centros públicos que parecen centros privados de la forma como se manejan. Entonces, por ahí podemos encontrar, dependiendo del liderazgo que se dé, esa apertura para hacer la investigación, ¿verdad? Para poder aplicar investigación, acción, para poder ser nosotros como docentes en nuestras instituciones agentes de cambio también, ¿verdad? Muy bien, esto entonces en cuanto a investigación, acción y que son de estas novedades en cuanto a investigación se refiere dentro de las aulas, ¿verdad? Dentro de las instituciones, dentro de este ambiente escolar, dentro de todo lo que involucra educación. Muy bien, para poder ustedes participar en el foro tuvieron que haber leído 3 documentos: investigación en aula, docencia basada en evidencia y docencia reflexiva. Vamos a hablar un poquito sobre la investigación en aula, pero aquí quiero que ustedes me cuenten qué fue lo que leyeron, qué fue lo que encontraron, qué cosas les parecieron interesantes de investigación en aula. Ayúdenme a definir esto de la investigación en aula, qué significa, ¿verdad? ¿Qué cosas interesantes encontraron ustedes respecto a esto? Eva, perdón. Sí, doctora, básicamente la investigación, hemos venido hablando durante todo el módulo de investigación. Ya vimos que no importa el campo, se puede realizar investigación. Y cuando se menciona específicamente en el aula, básicamente este documento es cuando el docente decide o indaga sobre la problemática o qué área de investigación están dentro de su aula y toma decisiones para que el proceso educativo mejore. Pero algo que me llamó mucho la atención es lo que hemos venido diciendo. Lamentablemente en nuestro país la educación pues no es prioridad para las autoridades. Estamos hablando de autoridades de gobierno, ¿verdad? Porque correcto, sí, a nivel de Estado. Exactamente, porque en este informe también nos habla acerca de que el docente tiene que tener, pues obviamente, tiempo para poder realizarlo. Y aquí a duras penas, pues el docente tiene que cumplir con sus horas de enseñanza y no tiene un tiempo disponible, aparte que tiene que trabajar para poder planificar el material que necesita, estudiar, etcétera. Entonces, sí, eso son investigaciones muy buenas, pero lamentablemente en nuestro ambiente no se dan. Y lo ideal sería que sí se dé, o tal vez sí se da, pero no de manera tal científica como decir, claro, todo docente observa y ve la necesidad que hay. Correcto. Y dentro de sus capacidades, pues obviamente trata de innovar y de mejorar el proceso educativo. Correcto, muy bien, excelente, Eva. Vamos con Iris. Sí, buenos días. A mí, bueno, a mí esta fue la lectura que más me llamó la atención porque, no sé, siento que como en este medio, pues la investigación dentro de la docencia no es, digamos, algo a lo que se le da tiempo y se le da la importancia que tiene. Me parece que es lo que el docente tiene un poco más al alcance, la investigación dentro del aula. Entonces, correcto, tiene el espacio propicio para poder hacer investigación. Exacto, sí. Entonces me parece a mí que este tipo de investigación es la que, pues dentro del medio, lastimosamente, es la que escogería el docente, no, tal vez no porque él lo quiera así, sino por las circunstancias. Correcto, y la cercanía que tiene también. Okay. A ver, Sonia. Sí, este artículo, como de forma general sobre el proceso de la investigación en el aula,
como dice Iris, es bien interesante porque está al alcance de los docentes. Se hablaba de las dificultades de que tal vez no hay tiempo o que no hay colaboración entre los docentes, pero yo creo que eso se puede superar, ¿verdad? Con algunas formas como innovadoras ahora, ¿verdad? Que para investigar un tema se puede promover los concursos, juegos, etcétera, en el aula. Pero respecto al tema también ya de contenido que aquí abordó, de la relación entre cómo se comunican docente y estudiante, me pareció bien interesante y sobre todo porque como este artículo fue escrito hace 23 años y entonces ahora con la comunicación, con la tecnología de la comunicación, creo que es más vigente el preocuparse por cómo nos estamos comunicando y si realmente la forma que lo estamos haciendo va a tener impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Yo creo que ahí hay un campo también para investigar en el aula amplio. Correcto, y lo que les decía, que aquí es fundamental también quien dirige las instituciones, ¿verdad? Porque si hay compromiso, cuando nosotros queremos hacer investigación en aula, que va a servir para poder solucionar problemas, si hay compromiso de quien dirige la institución, pues se va a buscar de alguna manera espacios para poderla desarrollar, ¿verdad? Y aunque uno diga, no, es que no tenemos tiempo, de repente haya forma de, por ejemplo, acomodar horarios, ver cómo se manejan, por ejemplo, las horas así de cada docente, como para dejar un espacio apropiado para que se pueda desarrollar, ¿verdad? A veces en algunas instituciones, en otros países, le dan a los investigadores lo que se conoce como año sabático. Entonces le dicen, este año usted no va a tener carga académica, sino que usted va a investigar, ¿verdad? Y qué interesante hacer una actividad que a uno le guste y que le den el tiempo para poderla desarrollar, ¿verdad? Entonces, en nuestros medios, pues no se puede lograr, pero sí se podrían buscar espacios. Digo, no se puede considerando la situación de los centros escolares en este momento, ¿verdad? Pero sí se podrían buscar algunas oportunidades, ¿verdad? Y si hay compromiso de todo el grupo, pues creo que se podrían lograr cosas muy, muy buenas. Bien, en cuanto a este tema, ¿alguien más quisiera participar? ¿Alguien más que ya haya leído este tema? Marcia. Sí, únicamente, bueno, unida a lo que mis compañeras han dicho también, algo que me llamó bastante la investigación es que el artículo le propone como una forma bien sencilla de comenzar a hacer procesos de investigación también, ¿verdad? Y era una parte que estaba hablando de como, bueno, yo creo que es como, básicamente como una bitácora, como registros de anécdotas, donde de repente desde las cosas más sencillas, como registrar una fecha, lo que acontece o lo que nosotros observamos, pues así a simple vista, ¿verdad? Para poder comenzar con ese proceso, ¿verdad? Y otra de las cosas bien importantes que enfatizaba al inicio, bueno, en este artículo también, es la colaboración de todos los que están encargados de lo que es la comunidad educativa, como usted lo decía, ¿verdad? Si bien es cierto, hay áreas que se pueden investigar fácilmente observando, pero hay otras que sí se necesita como un permiso o tener la colaboración, pues, de todos los agentes que participan en este proceso, ¿verdad? Desde el padre, el estudiante, para poder tener datos de calidad o una investigación no solo sesgada por cierto grupo, sector o lo que a mí me conviene de repente poder observar y no tener toda esa pauta de todos esos agentes que están inmersos en lo que es el campo en sí que quiero, el área que yo quiero investigar.
Exacto, si nosotros vamos con la idea de que esto va a servir para solucionar problemas, pues lograr el compromiso de todos sería fundamental para poder desarrollar la investigación y tener esa propuesta de mejora y ese compromiso con esas propuestas para poder lograr cambios reales dentro de las instituciones, ¿verdad? Pero ahí, como les digo, igual, pues el liderazgo es fundamental, ¿verdad? El compromiso aquí es fundamental. El hacer esa participación de nuestros colegas, eso es primordial también para poder desarrollar y poder tener buenos resultados en las investigaciones. Y también, pues, en la solución de los problemas, ¿verdad? Claro. Muy bien. En cuanto a docencia basada en evidencia, ¿quiénes leyeron sobre este otro tema? Educación basada en evidencia. Sí, yo lo leí así rápido y me parece como bien interesante porque realmente en la vida sí actúa uno, ¿verdad? Veo un problema y también tal vez puede ver como una evidencia en una situación similar, cómo fue desarrollada y entonces la aplica. Entonces me parece que así se va como madurando el proceso de enseñanza. Y también que se aprovecha, digamos, la construcción del conocimiento que se ha tenido a nivel global, ¿verdad? Ahora con la tecnología uno puede buscar en un mundo inmenso de información, aunque como lo plantea el artículo, también requiere un método, o sea, porque nos podemos perder ahí en ese mar de información. Entonces, me parece que es interesante, uno lo aplica, pero aquí ocupamos un método y el artículo pues nos lo indica, ¿verdad? Muy bien. A ver, Verónica. Pues yo le entendí este artículo como la parte esa de lo que nos ha sucedido, los que estamos en el campo educativo, las experiencias que hemos vivido. Creo que eso nos serviría mucho cuando nos está hablando de ese tipo de investigación, ¿verdad? Y tomamos también, a veces, cuando sabemos que hay maestros de mucha y alta experiencia, tomamos también ese tipo de experiencias y decimos, bueno, si al compañero le funcionó, pues vamos a intentarlo nosotros también. Está ahí como la parte de las buenas prácticas de otros centros educativos y tomamos esa parte también nosotros, ¿verdad? Muy bien. Ahora, esto de la educación basada en evidencia es justamente, pues, hacer que nuestras actividades docentes se hagan de alguna manera intentando probar, por ejemplo, teorías o probar cosas que dicen los libros, ¿verdad? De repente por ahí yo sé que hay una investigación en otro país que dice que la mejor manera de enseñar matemáticas es determinada forma. Entonces yo vengo y lo aplico para ver si es cierto. Entonces yo no voy a creerle a aquel libro, sino que o a aquella investigación que hicieron, sino que yo voy a probar si en efecto eso funciona aquí con mis estudiantes. Entonces, por eso se llama basada en evidencia, ¿verdad? Porque justamente yo voy a tratar de demostrar si esas cosas son o no son ciertas. Y fíjense que cuando uno aplica esto, uno mismo podría decir o podría convertirlo en una especie de resultado de investigación y si uno lo formaliza puede ser un producto de investigación muy bueno, ¿verdad? Porque estoy probando cosas que se han hecho o que se han dicho en otros países. Entonces, hago pruebas ya en mi propio ambiente. Entonces, ahí no me quedo con esa idea de qué podría ser lo mejor, sino que yo pruebo a ver si es cierto que eso es lo mejor. Ya en mi grupo de estudiantes, ¿verdad? Entonces, voy buscando y voy encontrando esas evidencias para probar esas teorías que están diciendo otras personas, ¿verdad? Y eso es lo interesante
aquí, ¿verdad? No me quedo con solo lo que dicen, sino que realmente lo pruebo a ver si es cierto que eso funciona. No sé, si alguien más tiene algo que comentar sobre este artículo. No he escuchado varones en esta parte. Buenos días, licenciada. Buenos días, Karina. A mí me llamó la atención también que habla en este artículo de la actualización que los docentes deben de tener. Es decir, muchas veces creemos, ya me gradué, ya terminé de estudiar, ahora me dedico a enseñar, y nos vamos quedando así como un poquito rezagados con el tema también de la actualización, el hecho de ir investigando, ir adquiriendo el conocimiento en base a los nuevos hallazgos que se vayan presentando a futuro, ¿verdad? En la experiencia, ahora mismo en este módulo, por ejemplo, veníamos de un módulo full, que vimos algo de la tecnología aplicada a la educación, y luego llegamos a otro módulo donde tuvimos que volver al modelo tradicional de siempre. Entonces creo que ahí es donde uno siente, sobre todo con este tema de la tecnología, la importancia del docente de ahora mismo llevar tanto el conocimiento como el tema tecnológico muy de la mano, ¿verdad? Eso me llamó la atención de algo que leí también por aquí. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Xiomara. Sí, buenos días. En este artículo a mí me llamó la atención el hecho de que bajo esta estrategia toma mucho en cuenta los intereses del estudiante, sumado a la experiencia del docente. Entonces, cuando existe esta combinación pues se puede obtener resultados. Al haber interés de ambas partes, el proceso fluye, ¿verdad? De una manera más interesante para ir construyendo el propio conocimiento, formulando pues preguntas que van llevando la investigación a nuevos descubrimientos para ambos. Fíjense que cuando nosotros nos enfrentamos con situaciones y problemáticas dentro de las aulas de clase, nosotros mismos podríamos investigar o buscar soluciones a esos problemas y aplicar esas situaciones y poder resolver esas problemáticas que nosotros nos encontremos. Entonces, aquí nosotros al mismo tiempo que somos investigadores, aplicamos situaciones dentro de las aulas, ¿verdad? Nos convertimos en entes de cambio en nuestros niveles, en nuestra aula de clase, ¿verdad? Nosotros no esperamos que alguien venga y solucione nuestros problemas, sino que nosotros podemos investigar cómo enfrentar esas situaciones y poderla desarrollar. A veces nos volvemos profesores de que vamos a mandar estos problemas, entonces los mando tengo problemas con los muchachos, entonces los mando a la consejería, o los mando a orientación, o los mando allá con el director, en lugar de aprender de alguna manera a poder enfrentar las situaciones que se den, ¿verdad? Y tener un poco de control dentro del aula de clases, que al final, pues, me pertenece. Docencia reflexiva. ¿Quién leyó sobre docencia reflexiva? Vamos a ver, quiero escuchar varones. Vamos a ver, Ani. Doctora, ¿me oye ahí? Sí. Sí, muy bien. Sí, Rosy, Buenos días. Sí. Sí, yo lo que pude comprender con respecto a lo que es la docencia reflexiva es que como constantemente uno tiene que estarse básicamente autoevaluando y criticando, ¿verdad? Acerca de lo que como docente uno realiza en el aula de clase. Esto
pues meramente lo que suscita dentro del docente es que él mismo tiene que generar, ¿verdad?, su propia reflexión, ¿verdad?, e ir mejorando, ¿verdad?, con respecto al tema educativo, qué es lo que puede hacer, si lo que hizo estuvo realmente dentro de los parámetros necesarios para ofrecer una educación adecuada, pero también encontré que esto es algo bastante muy propio de uno, entonces poder desarrollar estas facultades, ¿verdad? Depende meramente del docente en sí y poder realizar estudios referentes, ¿verdad?, a este tipo de docencia resulta mucho más complicado. Y es que en general nosotros deberíamos ser críticos de nosotros mismos. Deberíamos de ser críticos y siempre estar buscando esa forma de mejora continua, ¿verdad? Ser reflexivos de nuestras propias acciones, ¿verdad? Y buscar siempre, pues, ser objeto de mejora, ¿verdad? Siempre mejorar en este caso. ¿Alguien más? Vamos a ver, hoy no he escuchado mucho a Dani. Hoy no, no he leído, estoy terminando de leer, por eso, buenos días. Buenos días, Dani. Ya lo puse en evidencia. Un poco. A ver, ¿alguien más que quiera comentar sobre este otro artículo? No, profe, que aquí podemos hacer una pequeña investigación porque yo creo que los dos artículos primeros, que están como más livianos, más cortos, leímos más. Hay más reacciones a los dos anteriores. Ajá. De este. Ya el de docencia reflexiva, que era de 18 páginas, ya no mucho. Sí, yo lo leí, pero por la premura cuesta más, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una reflexión. Correcto. A ver, ¿quién tiene levantada su mano? A ver, ¿alguien más? Sí, Miren qué interesante. Miren qué interesante la frase, un buen profesor es el que está dispuesto a cambiar en el sentido que le dicta la reflexión sobre las evidencias que le muestra la práctica. Vean cómo estos dos temas pues están relacionados, ¿verdad? No es que voy a reflexionar porque paso reflexionando ahí en el aula y paso pensando en cualquier cosa, no, es porque justamente estoy analizando, tengo evidencias, estoy tratando de cambiar según lo que yo vaya viendo, observando, investigando dentro de mi aula de clases. Eva. Sí, doctora, yo no leí este artículo, pero así a grosso modo creo que podríamos ligar hasta cierto punto esta investigación con la investigación de aula, porque básicamente no solo es la problemática que haya de repente de los alumnos, sino como lo mencionaron los compañeros, nosotros como docentes, ser críticos, como dijo Rosny, es el hecho de analizarnos, criticarnos, ver en qué estamos mal, qué podemos mejorar, si mi método de enseñanza de repente no es el más apropiado, o ver si yo estoy estandarizando para todo tipo de mis alumnos, y obviamente pues entendemos y sabemos que no todos aprendemos de la misma manera. Exactamente. Sonia. Sí, a mí el artículo también me parece que tiene bastante profundidad, aparte, ¿verdad?, del tema del buen profesor, en el sentido de que como el profesor reflexiona, como investiga, como media, es producto de concepciones que no vienen solo de lo que él ha aprendido, ¿verdad?, formalmente, sino que hay algo, le llaman como teorías implícitas, o sea, es casi que hasta el carácter y personalidad
del docente. Entonces, yo siento que este artículo tiene una parte casi que sociológica y psicológica bien importante de analizar. Claro, y fíjense que estos 3 artículos pues están bastante relacionados, ¿verdad? Nosotros podemos decir que vamos a hacer investigación de aula para poder encontrar evidencias, porque justamente si yo sé que existen otras formas de hacer las cosas en otros países, yo voy a ponerlo en práctica y ahí ya estoy haciendo investigación. Por eso les decía, ya nada más formalizo un poco eso que estoy haciendo y ya se convierte en una investigación como tal. Y producto de eso, pues, yo reflexiono y pues tomo decisiones, ¿verdad? Ya aquí no se trata solamente de que investigo y ya. No, yo reflexiono y pues ahí puedo tener oportunidades para poder hacer mejora dentro de mi aula, ¿verdad? Mejora dentro de las instituciones. Ahora, imagínense que todos llegáramos a las aulas con esa idea de poder probar nuevas formas de hacer las cosas y todo eso. Entonces sería muy interesante la educación, ¿verdad? Así que son situaciones que nosotros podemos encontrar en nuestras aulas. Muy bien, no sé si hay más comentarios relacionados con estos documentos. Yo. Ajá, dígame. Que no, dije. No, perdón. Me alegró, dije, vamos a tener participación de otro varón el día de hoy. Bueno, jóvenes, yo sé que, están apenas terminando de leer los artículos, puesto que hoy es el cierre del foro, entonces ustedes están leyendo y por ahí voy a ver más comentarios de ustedes respecto a estos 3 temas, ¿verdad? 3 temas, pero relacionados entre sí, por eso es que ustedes no van a sentir que pasan de uno al otro porque van a ver esa conexión en esos 3 artículos, ¿verdad? Cada uno con pues su origen histórico y si nos fijamos pues vienen de cuestiones más prácticas como la medicina, pero por ahí surgen cosas bien interesantes, ¿verdad? Que tener ya nosotros ambiente de aula también es una situación que puede tener muchos problemas, así como en la medicina existen enfermedades, en nuestros ambientes escolares existen situaciones que nosotros podríamos bien mejorar, ¿verdad? Muy bien, no sé si ustedes tienen hasta este momento en general algo que comentar. Sé que tienen todavía tareitas pendientes por ahí. Si no, pues ya hoy vamos a terminar un poquito temprano para que ustedes puedan trabajar con lo que resta. Me gustó mucho compartir con ustedes. Hoy es que han estado más calladitos, pero en general la semana pasada estuvieron más platicadores. Quiero decirles que he aprendido mucho de ustedes. Yo pensé que por ser un módulo de investigación que es... pues se vuelve algo teórico, pensé pues que nos íbamos a quedar aquí dormidos todos, yo junto con ustedes, pero realmente sentí que la participación de ustedes pues ha dejado mucha riqueza, ¿verdad? Como les digo, me llevo mucho aprendizaje, mucho conocimiento de ustedes y me ha gustado mucho compartir. Dígame, Verónica. Es que mire, en lo particular cuando uno clase de investigación, normalmente piensa, ay, qué aburrido, ¿va? Pero yo en lo particular le voy a decir que disfruté mucho porque no lo sentí de la forma tradicional como lo he visto en todas las clases que me han dado de investigación. Para decirle que cuando yo comencé mi maestría, yo no tuve la oportunidad de llegar a la primera clase, me acuerdo yo. Y solo nos iban a dar 3 o 4, creo, visitas teníamos, entonces no llegué a la primera, que era la que la catedrática que nos dio la clase nos dio la explicación base, supuestamente, y en esa clase yo le saqué una nota que para mí fue impresionante, de 76, creo, que, o sea, como quien dice, pasé de panzazo,
y yo sentí que era una clase que yo realmente, créame, que no le entendí a ella lo que entonces yo estaba en el proceso ahorita de este módulo y decía, ¿por qué no tuve una catedrática como esa cuando llegué a investigación en mi clase, en mi carrera de maestría? Porque yo siento que le hubiese entendido mejor de la manera en la que usted particularmente nos ha explicado y nos ha hecho entender los tipos de investigaciones que hay, pues cualitativa, cuantitativa, mixta, y yo siento que a pesar de que, o será porque ya le he llevado en varias ocasiones, que ahora se me facilitó entenderla más, o porque realmente nunca le había puesto el interés que se merecía la clase. Entonces, créanme que particularmente me siento muy satisfecha de este módulo y aprendí muchísimo de usted. Muchas gracias, Verónica. Sonia. Sí, doctora, sumado a lo que Verónica plantea, yo siento que además de entregarnos o compartir contenido, usted nos obligó a fortalecer, a emplear, a mejorar algunas estrategias. Por ejemplo, todo fue así como muy analítico, el ensayo, la infografía, las lecturas. Y yo creo que eso es importante porque yo siempre pienso, tal vez porque como yo fui educada en los 70, que la educación que nos dieron no nos promovió ese tipo de habilidades, incluyendo la de la creatividad, porque antes si usted quería como probar algo en el aula, pues lo callaban, lo sentaban, igual en la escuela, ¿verdad? Y eso siento yo que nos limita la creatividad, que se ocupa después para hacer investigación sencilla, o sea, nos limita la curiosidad, y esa es parte del, y lo mencionaba uno de los artículos, de un buen profesor, la curiosidad, la reflexión. Entonces, y vimos bastante material en poco tiempo y muy interesante. Sí, muchas gracias. Y de esto hay mucho más, jóvenes. Ya aquí queda en ustedes si alguno va a ahondar en este asunto de la investigación, ¿verdad? El hecho de conocer enfoques, ahí hay muchas cosas más que conocer, ¿verdad? El asunto de los diseños de investigación y todo lo que conlleva ya una investigación completa. Lamentablemente, pues solo son 12 horas como para poder tener toda esa parte de investigación así fuerte, el tener una experiencia de investigación también, hacer una investigación como tal, pero que queden esas espinitas y esa idea de que nosotros podemos investigar en nuestras aulas, investigar en nuestras profesiones, investigar en nuestras vidas, de que hay muchas cosas por leer, ¿verdad? Porque a veces con esto de la tecnología nos olvidamos de que es mejor el olor de un libro, por ejemplo, a estar simplemente escuchando audios, ¿verdad? Esas son cosas que uno debe aprovecharlas también y saber escoger qué leer, ¿verdad? Porque lo que les decía la otra vez, no es lo mismo a que yo lea un artículo científico a que yo lea un blog. No es lo mismo a que yo lea un muro en Facebook, a que yo lea realmente una columna de alguien entendido en una determinada materia. Entonces, son cosas que uno también tiene que aprender a discernir cuando uno está investigando, cuando uno está dando clases, ¿verdad? Uno tiene que irse a cosas así más profundas, ¿verdad? Bien, entonces ya quedan algunas actividades pendientes para más tarde. Ya mañana ustedes van a poder conocer sus calificaciones en el módulo, ¿verdad? Que es según los trabajos que ustedes han entregado y la evaluación que han hecho. Así que pues nos quedamos hasta aquí, ¿verdad? Me llevo una impresión muy grata de ustedes, ¿verdad? Me gustó, como les decía antes, haber compartido con ustedes. Y pues por ahí nos vemos en el camino. A ver, Silvia. Sí, buenos días, Lee. Gracias por todo el conocimiento brindado. Y solo tengo una consulta. ¿Verdad que hay una evaluación hasta el miércoles, tipo examen? ¿O me equivoco? No. Es el día de hoy. Es que estaba para el día 22, pero por error yo dejé 22 de diciembre.
en lugar de 22 de noviembre, por eso aparecía como miércoles. Ok. Sí, pero es el día de hoy. Sí se la dejé hasta medianoche, solo que como hay que hacerla con unos 40 minutos de anticipación, entonces, para que tomen en cuenta. Perfecto, gracias. Sí. Licenciada, disculpe, pero está para comenzar a las 9 de la mañana, ¿verdad? Sí, pueden. Lo único que si usted comienza a las 9, a las 9:45 se le va a cerrar, en su caso. Es que yo intenté ingresar y no puedo, me dice que hasta las 9. O no Sí, me aparece ahorita no, hasta las 9, pero si usted tiene tiempo ahorita, yo la dejo habilitada desde ya. Ah, ok. Listo, sí, para que ya la puedan desarrollar. Dígame, Jesús. Bueno, solo quería darle gracias, Lick, por todo. Y sé que incluso uno dice como que el diseñador gráfico no se mete a investigación, pero la verdad es que sí. De hecho, con la compañera Xiomara y Tesli queremos con usted hacer un proyecto así como para presentar a las autoridades de la universidad, un proyecto de investigación sobre las redes sociales con respecto a la medicina en el país y orientado a como la imagen, empresas y emprendedores. Entonces, sí me gustaría seguir en contacto con usted para esto. Yo fui el que le escribió el otro día de eso. No le estoy respondiendo por lo mismo. De verdad, muy agradecido por todo y una consultita rápida, que sería un favor, no sé, si no hay chance de que el examen se pueda pasar para el día de mañana. Solo es una consultita. Lo que les decía Jesús, miren, el examen no es complicado, realmente ustedes tienen las presentaciones a mano y son preguntas así bien directas. Son poquitas preguntas, no pasan de 10 preguntitas y son sencillas. Les decía que no lo puedo dejar para mañana porque yo tengo que entregar evaluaciones. Se está corriendo un poquito con todo este cierre porque como el fin de semana son las elecciones, entonces ya la FundaUPN está dejando muchas cosas previstas, entonces hay que entregar informe. Por eso amplié, porque originalmente estaba para que cerrara más temprano, pero lo amplié hasta medianoche para que puedan participar en el examen. Ajá, ok. Sí. Yo tengo una consulta. Sí, ¿Vienen todos los documentos que están o...? No, específicamente las presentaciones. Muy bien, muy bien. Sí, es que ayer los estuve viendo a ver cuáles me hacían falta y sí, son bastantes, pero está bien, está bien. Sí, son las presentaciones. Ahí les hago preguntas así bien directitas, ¿verdad? Que yo he tratado en algún momento de ir volviendo a preguntarles aquí para que ustedes cuando ya vean el examen van a decir, sí, esto lo repitió hoy. Entonces, ese tipo de detallitos. Ya van a ver que es sencillito, ¿verdad? Nada más es para obligarlos a que ustedes vuelvan a retomar eso desde el día lunes, ¿verdad? Esas presentaciones que vimos ahí sobre ciencia, conocimiento, ese tipo de cositas, ¿verdad? Así que es sencilla, no se preocupen por eso. Excelente, gracias. Bueno. ¿Alguien más? Silvia tiene levantada la mano. No, lo siento, me quedó así levantada. Bueno, me imaginé. Bueno, entonces, por demás, despedirme. Ya saben que tienen mi número, cualquier cosa, pues estoy a sus órdenes, ¿verdad? Y seguimos en contacto. Así que muchísimo gusto haber estado con ustedes, pues fue para mí una nueva experiencia que me llevo, una muy grata experiencia. Así que espero verlos por ahí algún día. Muchas gracias, doctora, muy amable. Gracias, doctora, buen día. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Éxitos. Gracias. Gracias.